días, les habla Paulo Loaiza. En esta mañana nuestro pastor quiere que recordemos un mensaje que nos dio años atrás, que al día de hoy toma importancia por la amenaza que representa la pandemia por el COVID. En aquel entonces nuestro país vivía una incertidumbre financiera por la inestabilidad del dólar, por la caída de los precios del petróleo, por la inminente recesión venezolana que traería millones de inmigrantes desplazados y por otro tipo de situaciones que generaban dudas sobre nuestro futuro económico. Sin embargo, Dios fue fiel y nos sostuvo en medio de todas las dificultades. Esta vez, la crisis no golpea solo el bolsillo, sino que nuestra vida misma está en peligro. Vemos en noticias cómo países desarrollados como Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos están teniendo dificultades enormes y sus sistemas de salud están colapsando ante la gravedad de esta pandemia. El resultado es que miles de personas están muriendo a diario y nadie pudo hacer nada por ellos. En Colombia la amenaza no es pequeña. La desobediencia de muchos ciudadanos que se rehúsan a quedarse en casa, la difícil situación de miles de personas que viven del día a día y no pueden aguantar una cuarentena larga y un frágil sistema de salud nos pone en riesgo a todos. Muchos presagian que podría llegar el temido desabastecimiento de alimentos, pues ya se están comenzando a ver focos de saqueos masivos que asustan a los más fuertes y amenazan con extender la crisis. Quizás pensábamos que esta situación era improbable en esta época, pero el COVID-19 nos hizo entender que la humanidad sigue siendo frágil y vulnerable, a pesar de todos los avances tecnológicos, a pesar del desarrollo médico y científico de esta generación. Lo peor es que estamos lejos de solucionar el problema y por el contrario, la proyección de infecciones y nuevas muertes es exponencial. Definitivamente esta situación nos ataca desde diferentes ángulos, pues amenaza nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra estabilidad laboral, amenaza con llevarse a algunos de nuestros seres queridos, nos hace temer por nuestro sustento y nos trae ideas como que podríamos quedarnos sin alimento y muchos otros temores. ¿Será que en medio de esta situación Dios tiene algo para decirnos? Muchas personas cuestionan a Dios y no entienden cómo un ser amoroso que tiene bajo control todas las cosas puede permitir este tipo de situaciones. Pero mira lo que dice Eclesiastés 1:9. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. En la época, cuando el pueblo de Israel era esclavizado en Egipto, Dios intervino con plagas, pestes y diferentes castigos por una causa: liberar a Israel para que fueran a servirle. La pregunta es, ¿cuál es el motivo por el que Dios está permitiendo esta pandemia hoy? ¿Será que su pueblo está esclavizado por este mundo? ¿Será que su iglesia no avanza a cumplir su propósito porque el día a día se roba su tiempo? ¿Será que los siervos de Dios no tienen tiempo para estar en su casa? ¿Será que los creyentes estaban perdidos en las incontables opciones de entretenimiento como las redes sociales, televisión, videos de internet y otras más? Dios quiere liberar a su pueblo para que le sirvan. Dios quiere despertar a su iglesia para que prediquen el nombre de Jesús. Con esto en mente, los invito a escuchar el mensaje del pastor Rogelio Aracena titulado Dejando atrás a los egipcios. Comienza a hacer un recorrido, va a encontrar muchas cosas que quisiera olvidar. Entre las cosas buenas, obviamente, pero hay muchas que va a querer olvidar. Y cuando mira hacia el futuro, hay muchas que le causan temor, incertidumbre y miedo. ¿Cuál es la actitud que debemos desarrollar? ¿Cómo la debemos desarrollar? ¿Qué debemos hacer? Y esta es la importancia de lo que tenemos que reflexionar hoy. Estamos en la misma situación. Del 1 de enero en adelante es el futuro. Hacia atrás, el 1 de enero, es Egipto y los egipcios. Hay tres verdades aquí que tenemos que
extraer. La primera, nuestros mayores enemigos no son las situaciones que confrontamos o tenemos que confrontar. Allí no es donde está el problema. Leemos en la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Presente, visión de futuro. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Visión de futuro. El problema no está allí. El problema está con lo que nos persigue. El problema no está adelante. ¿Cuántos de ustedes se han cambiado de casa varias veces? Levanten la mano. Todos se han cambiado, ¿cierto? Liliana, todos se han cambiado de casa varias veces. Les aseguro que cada vez que se cambiaron dijeron, casa nueva, vida nueva. ¿Y fue nueva? Allá estaban los recuerdos de las casas antiguas, de las situaciones que se vivieron en las casas antiguas. Le repito entonces la primera verdad. Nuestro mayor enemigo hoy, pensando en el próximo año, no es lo que vamos a confrontar, sino lo que nos persigue. Los israelitas creían haber abandonado todo. Los israelitas dijeron, hemos salido de Egipto, hemos olvidado las cadenas, hemos olvidado el hambre, hemos olvidado la miseria, hemos olvidado los golpes. Y en solo segundos todo eso volvió a la mente de cada uno de ellos y lo expresaron al punto de decir, mejor hubiéramos ocupado los sepulcros que habían en Egipto y no aquí. Morir en el desierto, no tener una sepultura, era la manera en que los burros morían. Se les dejaba simplemente que fueran pasto de las aves. A tal punto se sienten mal que dicen, las cebollas en Egipto no eran tan malas. Y no decimos eso lo mismo a veces de situaciones del pasado, después de haberle dado gracias a Dios porque nos sacó de allá, en realidad no era tan malo. Como el esposo que se divorcia o la esposa que se divorcia, pasan los años y dice, realmente no era tan malo. No era tan mala. Y viene toda la depresión. No lo supe comprender. No la supe entender. Y el nuevo que está al lado dice, bueno, ¿y yo que soy el futuro qué? La naturaleza humana no ha cambiado. Por otra parte, es increíble cómo actúa en nosotros negativamente los recuerdos de aquello negativo que hemos vivido en la niñez o aún en la preadolescencia, en los primeros 10 años. ¿Y cómo nos afecta cuando de pronto en el presente surge una situación que nos hace recordar la manera en que nos obligaban a reaccionar cuando éramos niños? Usted no diga nada, usted no se mete en problemas, pase lo que pase, silencio, trágueselo. ¡Qué terrible! Y cuando llega el momento de enfrentar una situación, surge ese pasado. O si nos enseñaron a culpar siempre a los demás. Los egipcios no fueron la diferencia. Culparon a Moisés.
Incluso se olvidaron de un detalle. Ellos eran aproximadamente 1.200.000 personas, según la historia. Y los ejércitos de Egipto no superaban los 50.000, eran mayoría. Otros somos perseguidos por el miedo o la tristeza. Un sufrimiento insuperado que nos persigue toda la vida. A mí me encantan los discos de José y José. Y cuando los escucho, a veces en la familia me dicen, ya te deprimiste. No me gusta cómo canta José y José. Eso es todo. No me recuerda ningún fracaso de ese tipo, ¿no? Pero algunos somos perseguidos por el miedo a la tristeza. Hay personas que nunca les vemos sonreír. Pero ya cuando tenemos la oportunidad de hablar íntimamente con ellos, descubrimos la razón. A veces nos persigue un pecado que no podemos superar, una tentación que no podemos superar. Y está siempre allí. Y cada vez que hemos caído, está el recuerdo de la caída. Y puede llegar incluso el momento de decir, loro viejo no aprende a hablar, no va a cambiar. Nuestro problema no es con lo que confrontamos. Nuestro problema es con lo que nos persigue. En otras palabras, los israelitas habían dejado Egipto, pero no habían dejado a los egipcios. Podemos superar situaciones negativas vividas, pero quienes participaron y tuvieron que ver con la situación, su recuerdo nos perseguirá siempre, ya sea que nosotros fuimos víctimas o nosotros fuimos victimarios. A veces decimos no solamente casa nueva, vida nueva. Muchos en Chile, aquí, han cambiado de país, no tanto por situación, simplemente porque quieren otra vida y dejar atrás algo que desean que nunca más lo puedan volver a recordar. La única manera que los enemigos no nos persigan más es matarlos. No puede usted hacer diálogos de paz con los enemigos personales que están en su monólogo interno, en su memoria. No puede aprender a convivir con ellos. Por eso Moisés les insistió y les dijo, señores, estos egipcios que ustedes ven aquí, nunca más los volverán a ver. No les dijo no volverán a ver a Egipto como país. Les dijo, estos egipcios que están aquí, nunca más los volverán a ver. Y van a ver lo que Dios va a hacer con ellos. La primera verdad que encontramos en este pasaje. Ellos dejaron Egipto, pero no a los egipcios. Segundo, dice lo siguiente, volviendo a Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Es interesante que en ese momento de crisis, ellos se olvidaron de un pequeño detalle. Esa nube que Dios puso como guía para su caminar hacia la tierra prometida, era una nube que estaba delante de ellos, pero estaba también detrás.
En otras palabras, la presencia y la protección de Dios iba abriendo camino, pero a la vez también protegiendo la espalda. Pero en ese momento ellos no se dieron cuenta. Habían experimentado la presencia de la nube. Pero en ese momento se olvidaron completamente. Para ellos el peligro fue a su espalda, a su retaguardia. Pero la nube, la presencia de Dios, estaba allí. Con mucha razón, el salmista, en el Salmo 139:5, dice, detrás y delante me rodeaste. Detrás y delante me rodeaste. Por eso que la seguridad de Dios es absoluta. No solamente nos cuida de lo que puede venir, nos cuida de lo que ha quedado atrás. Nos cuida de que aquello que se levantó no vuelva a levantarse. Pero de pronto perdemos esa visión. Y cuando perdemos esa visión, quedamos otra vez sujetos a nuestros recuerdos, a nuestra amargura o a nuestro rencor, lo cual nos paraliza y nos saca de la realidad. Detrás y delante me rodeaste. Ahora, si los israelitas no estaban conscientes de eso en ese momento, ¿usted y yo estamos conscientes de eso? ¿Que Dios también va a sus espaldas? ¿Que Dios sabe perfectamente qué ha quedado sin solucionar en el año pasado? Indudablemente que sí. Los israelitas allí descubren una cosa. Su fe es débil. Su fe es casi inexistente. En los 400 años en Egipto, prácticamente ese conocimiento que antes tenían del Dios poderoso, del Dios eterno, estaba totalmente desdibujado. Para ellos la visión de Dios era ver a Moisés. La seguridad que podían tener en Dios era la seguridad que vieran en Moisés. La confianza que podían tener en Dios era lo que Moisés pudiera hacer. Pero ocurre que Moisés también tembló en esa ocasión. Detrás de la aparente seguridad, Dios descubre qué pasa en el corazón de Moisés. Y en ese mismo capítulo Dios le habla a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? El pueblo no lo vio clamar ahí. Lo vio parado, seguro, decidido, pero Dios le dice, yo sé qué te pasa por dentro. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche, que se va a tener que meter ahí en el agua. Primero, Moisés tuvo que superar sus propios miedos. Moisés tuvo que superar su visión de lo que estaba ocurriendo a las espaldas de ellos. Y cuando Dios le dice, marcha, Moisés dice, Él está aquí, delante y detrás de mí. Por eso levanta la voz y le dice al pueblo, estos egipcios que ustedes ven hoy, no los volverán a ver. Van a ver lo que Dios va a hacer. Y levanta su vara y el mar se abre. A veces, uno de los grandes problemas que tenemos con situaciones que arrastramos del pasado es que hemos puesto nuestra seguridad en una persona y nuestra seguridad depende de cuán segura es esa persona o cuánto es capaz de hacer.
Y lo único seguro es Dios. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios en su misericordia, ¿qué le permitió al pueblo de Israel? Tener convicción de lo que se veía. Plaga tras plaga, doblegando a los egipcios. Y una nube visible que guiaba en el día y en la noche daba luz. Y aún así, su fe flaqueó. La nuestra también flaquea. ¿Cuántas cosas han sucedido en el 2014 en nuestra vida? Y en algunas de ellas capaz que hemos dicho, esto no lo voy a olvidar nunca. Cuando decimos esa frase es como escribirla con hierro aquí en nuestra mente. La Biblia dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Pero ¿qué puedo hacer con las cosas pasadas del 2014? Mis propias infidelidades con Dios. No hemos sido 100% fieles. Hicimos promesas que no cumplimos. Hicimos promesas que no cumplimos. Bendiciones que recibimos y no dimos las gracias como correspondía. Y eso es lo que nos persigue. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cerrar ese capítulo. El capítulo quedó cerrado pasando el Mar Rojo. Y vieron cómo los egipcios murieron allí al cerrarse las aguas del mar. El Mar Rojo que tenemos que cruzar nosotros es un poco diferente. El Mar Rojo que tenemos que cruzar es lo que dice 1 Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y la palabra maldad en la Biblia no significa el adjetivo. También significa el nombre, lo malo. Nos limpiará de toda maldad y de lo malo que lo persigue. Y a veces el malo que lo persigue es usted mismo. Necesitamos cerrar ese capítulo de nuestra vida del 2014 y si viene de antes, usted lo sabrá. Confesar es reconocer. Cuando el pueblo de Israel estuvo al otro lado del Mar Rojo, surge una profeta y elabora un canto, el famoso canto de María, la hermana de Moisés. Y todo el pueblo lo repite. Y es una confesión, una necesidad de reconocer el poder y la misericordia de Dios. Y se cierra el capítulo. Y eso es algo que tendremos que hacer. No podemos entrar al futuro con promesas incumplidas. Si queremos que los enemigos no nos persigan más, no hay que hacer acuerdos de paz con ellos. Tú no te acuerdas de mí, ni yo me acuerdo de ti. Hay que matarlos. Y hay que matarlos en la cruz. Porque allí fueron derrotados esos enemigos que no solo nos perseguían, sino que nos tenían en sus manos. Jesucristo por su sangre nos compró, nos redimió, nos sacó. Y todos aquellos poderes que nos eran contrarios fueron sujetos
por el sacrificio de Cristo. ¿Seremos capaces de eso? La segunda verdad. Dios es nuestro pastor al frente, Dios es nuestro pastor a la espalda. Dios es nuestro pastor y nuestro libertador hacia la espalda. Pero si nos ponemos a cuenta con Él, si nos ponemos a cuenta con Él, y Él será entonces nuestro pastor también hacia el futuro. Fue una experiencia radical para el pueblo de Israel entender esto. Y el primero que la entendió fue Moisés. Si algunas dudas tenía, después ya no tuvo más dudas. La tercera verdad que encontramos en este pasaje. Cada experiencia en la vida tiene un doble significado. Y ello depende de quién pasa por la experiencia. Han repetido bastante el partido de Real Madrid cuando ganó la Champions. Lo han visto varias veces. Yo me lo he visto 3 veces porque me encanta el Real Madrid. He disfrutado los 4 goles una y otra vez. ¿Quiénes son del Real Madrid? Levanten la mano. ¿Los del Barcelona? No quiero ni conocerlos, no. Allí se ve lo que estamos hablando. Un partido extraordinario de ambos equipos. ¿Uno perdió? Sí. Pero un partido extraordinario de ambos equipos. ¿Pero qué diferencia? La misma experiencia, el mismo día, a la misma hora. Unos celebraron y otros lloraron. Cada experiencia en la vida tiene un doble significado. Ese es el doble significado. Ello depende de quién pasa por la experiencia. En el caso del pueblo de Israel, la columna de nube arrojó luz sobre los hebreos. Para ellos, esa columna significó luz y dirección. ¿Pero qué significó para los egipcios? Significó solamente oscuridad. Y era la misma experiencia, a la misma hora, en el mismo lugar y el mismo día. Lo mismo pasa en la vida nuestra, es exactamente igual. Caminando en fe, nuestras experiencias significan una cosa. Sin fe es algo diferente y es la misma experiencia. El que tiene fe confía en que Dios puede extender su mano sobre él. El que no tiene fe se desespera y busca lo que sea para solucionar su problema. El fuego derrite la cera. Si ponemos cera al lado del fuego, la derrite, la vuelve nada. Pero si ponemos arcilla, la endurece. La misma experiencia, pero con un doble significado. Si miramos la situación mundial, futuro. Confusión, peligro, caos, completa oscuridad. Lo dicen los especialistas. Los propios economistas muy conocidos en Estados Unidos, que dicen, ojo, cuidado, este veranito que tenemos hoy en Estados Unidos no va a durar mucho. Es indudable. Va a llegar un momento en que el petróleo va a bajar tanto de precio
que el precio de venta va a ser inferior al costo de producirlo. Hasta ahí va a llegar el veranito. Así lo ha dicho economistas europeos y economistas en Estados Unidos. Si miramos nuestro vecino, en Cúcuta están llenos de terror económico. Después de escuchar el discurso del presidente Maduro ayer, nunca lo había visto hablar con una cara tan triste como la que tenía ayer. Ya no tenía la arrogancia de siempre. ¿Cómo explicarle a su país que el petróleo que ellos producen está a $48? Venezuela entró en recesión. Pero nos echaron la culpa a los colombianos. 3 culpables del problema: la oposición venezolana, el contrabando hecho por los colombianos y el país de Colombia propiamente tal. Una experiencia con doble significado. Ahora, ¿cómo vemos nosotros este futuro? Si lo vemos con fe, sabemos cuál es la causa de la oscuridad que viene. Sabemos perfectamente cuál es la causa de la oscuridad que viene. Dios no ha dejado la historia por su cuenta. Dios está presente en la historia y Dios está obrando en la historia. Por lo tanto, el creyente en fe tiene una visión clara de la historia. No ve un futuro oscuro. Porque el creyente en Cristo sabe que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios mandó a un pájaro a alimentar al profeta en tiempo que no había nada, ¿cuánto no hará con nosotros? Pero toda experiencia tiene un doble significado. Para el hombre con fe, siempre habrá claridad. Para el hombre que no tiene fe, la oscuridad más profunda. Hay accionistas a nivel mundial que se han suicidado con los resultados que han habido. No nos dicen qué ha pasado con los accionistas de Ecopetrol aquí en Colombia, pero más de alguno está arruinado. Compró gran cantidad de acciones cuando estaban a 3.000. ¿Y ahora cómo están? Miguel, ¿sabe las noticias? Faltan solo 100 pesos para que lleguen al precio original que tenían, de 1.300. Los egipcios actuaron de acuerdo a sus convicciones y creencias. Pero ahora, ¿cómo calificar el agradecimiento de los israelitas en ese momento? ¿Qué tan agradecidos fueron con Dios? ¿Habían visto todo lo que Dios hizo? Plaga tras plaga, todo Egipto estaba en oscuridad, pero el lugar donde vivían los israelitas, ninguna plaga tocó el lugar, solo era luz. Uno diría, por lo menos deberían haberse sentido agradecidos. El agradecimiento también tiene un doble significado. El diccionario define la palabra gracias, define el agradecimiento de la siguiente manera. Es expresar verbalmente un reconocimiento hacia alguien. Pero también agrega, debe ir acompañado de una acción. O sea que agradecer no es simplemente gracias. Gracias, mano. Gracias. Gracias, compadre. No. No solamente es verbal, debe ir acompañado de una acción. ¿Cuál acción? Retributiva. ¿Y nosotros la hacemos?
alguien le regaló en estos días de Navidad. ¿Usted qué hizo? Espero que no haya sido tan desagradecido de hacerse el loco y no dar nada, pues. O por lo menos una llamada telefónica. Hay una canción que dice, amor con amor se paga. Ninguna novia estaría feliz que el novio le dijera, te agradezco estos 15 años de noviazgo que has dedicado a mi vida. ¿Estarían agradecidas algunas de ustedes? Gracias por estos 15 años, una tarjeta y un regalito. ¿Ah? No, ¿qué es lo que quiere ver ella? Anillo, argolla y matrimonio. Por supuesto. Pero miren la realidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eran 10 leprosos. Y Jesús los miró y les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Sánanos. Y Jesús les dijo, sean sanos. Vayan y preséntense ahora al sacerdote, que certifique la sanidad y puedan volver a vivir en comunidad. Y los 10 leprosos se fueron saltando y felices y gritándole, gracias, gracias, gracias. Pasó un buen rato, hora quizás, y volvió uno. Y Jesús lo mira y le dice, oye, refréscame la memoria, ¿cuántos eran ustedes? Si mal no recuerdo, yo soné a 10. Y solo volviste tú. Y Jesús, no creo que dijo eso, pero... Y me da rabia que los que son judíos no volvieron, y volviste tú que no eres judío. Y Jesús lo mira y le dice, mira, tu fe te ha salvado. Uno solo volvió a agradecer. Tomó una acción. Se vino hacia él. A reconocer lo que él había hecho en su vida. Y como resultado, él le dijo al Señor, tu fe te ha salvado. No solamente tienes sanidad, también tienes salvación. Y la palabra salvación allí en el griego significa liberación, preservación, cuidado, salud. Ahora, en este año 2014, ¿cuántas cosas no ha hecho el Señor en la vida tuya? A algunos los sacó del ataúd. ¿Y qué has hecho? Gracias. Gracias. See you. See you. Bye. No, pero yo sí doy gracias. Vengo a la iglesia. Pero el Señor te pregunta, ¿pero qué estás haciendo por mí? ¿A quién le estás contando que fuiste sanada? Y de pronto una pregunta más dura, que es lo que nos pasa mucho a nosotros. ¿Creíste realmente que estás sano? Porque ahora que estás sano, te da miedo servirme, te da miedo ser fiel conmigo, te da miedo caminar conmigo, te da miedo venir a todo lo que tienes que venir. ¿Creíste realmente que estás sano? El agradecimiento es una experiencia que tiene un doble significado. Un doble significado. Entonces, finalmente, la muerte. En Eclesiastés 3:19 dice, así como muere el burro, así como muere el caballo, así también mueren los hombres, así es la muerte para todos. Para el hombre sin fe, la muerte es oscuridad total.
con una leve esperanza. Aquí descansa en paz, pero no dice cómo. En cambio, para el hombre de fe, ¿qué es la muerte? El paso a la luz total, el paso a la vida eterna, el llegar a la meta. 3 verdades que tenemos que recordar entonces, hermanos. La primera, ojo, de pronto dejaste Egipto, pero hay egipcios que todavía te persiguen. Recordemos que el freno a la madurez de nuestro carácter cristiano, al desarrollo de nuestra vida cristiana, no van a ser las situaciones del futuro, sino más bien lo que arrastramos sin solucionar. Segunda verdad, Dios no solamente va delante de nosotros, también va a nuestras espaldas. Pero Él cuidará nuestras espaldas en la medida en que lo que está a nuestras espaldas sea clarificado y puesto en orden y a cuenta con el Señor. Para Dios las cosas son sí y no. Dios no va a llamar bueno a lo que es malo, ni va a llamar malo a lo que es bueno. Por eso el pedido de Dios es: venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como una blanca lana. Pero yo tengo que acercarme. Y en tercer lugar, tus experiencias en la vida tienen un doble significado. Cuando las vives en fe y obediencia a Dios, y cuando las vives solamente en tus propias fuerzas. Dejemos atrás los egipcios que nos persiguen. Dejemos atrás lo que no está completo y seguro. Tengamos ánimo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?